Church, Iglesia, it's important es importante to have tenacious el faith tener una fe tenaz when praying to God. cuando oramos a Dios. Because without faith, Porque sin fe we will not receive anything from no God. vamos a recibir nada de Dios. But if we believe Pero si creemos with all of our con heart todo nuestro corazón for something por algo that is not God's que will no es la voluntad de Dios for our lives, para nuestras vidas and something that is not in God's y plan algo que no está en los planes de Dios for our para lives, nuestra vida, those prayers, esas oraciones, even if we're believing aunque le estemos creyendo and we have faith y tenemos fe that God is going to do que something, Dios va a hacer algo, I'm telling you that the prayer yo le estoy diciendo que la oración will not be answered. no va a ser respondida. We will not receive a response from God. Nosotras no vamos a recibir una respuesta de Dios. But Pero if you know what is God's si will sabes cuál es la voluntad de Dios and join that with tenacious y faith, unes eso a una fe tenaz, now you will pray with confidence. ahora vas a orar con confianza. Now you can pray with authority. Vas a poder orar con autoridad. Now you can pray with power. Vas a poder orar con poder. Well, last week La semana pasada I began a series of messages yo empecé una serie de mensajes on the topic of prayer. en el tema de la oración. And I began the series by asking some Y yo questions. empecé esta serie haciendo algunas preguntas. I asked you, Le pregunté, how is your prayer life? ¿cómo está tu vida de oración? Do you pray and nothing happens? ¿Oras y nada sucede? Do you pray and feel God doesn't listen ¿Oras y sientes que Dios no te escucha? or that God doesn't care ¿O que a Dios no le importa? or that God doesn't respond? ¿O que Dios no responde? I proposed Yo propuse that there are 3 essential ingredients for effective prayer. que hay 3 ingredientes esenciales para una oración efectiva. And if we will apply these Y ingredients, que si nosotros aplicamos estos ingredientes, these principles estos principios from the Word of de God, la palabra de Dios, it is going to transform ellos van a transformar our prayer life nuestra vida de oración and help us y nos van a ayudar to see more answers, a ver más respuestas, more results, más resultados, more consistently. más consistentemente. So last week, Así que la semana pasada we saw the first ingredient vimos el primer ingrediente for effective prayer. para una oración efectiva. And that ingredient was tenacious Y faith. ese ingrediente fue la fe tenaz. Today, Hoy I want to speak to you quiero hablarles a ustedes about the second ingredient. acerca del segundo ingrediente. And so the title Así que el título of today's de message este mensaje is According to His Will. es según su voluntad. According to His will. Según su voluntad. I'm going to ask that we be on our feet one more Le time voy a pedir que estemos de pies una vez más so that we might read the Word of God. para poder leer la palabra de Dios. And I want us to turn to 1 John chapter 5. Y quiero que vayamos a Primera de Juan capítulo 5. 1 John chapter 5. Primera de Juan capítulo 5. And we're going to just read 2 verses. Y solamente vamos a leer 2 versos. 1 John chapter 5. Primera de Juan capítulo 5. And we're going to read verses 14 and Y 15. vamos a leer los versos 14 y 15. Are we ready? Amen. We read the Word of God in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Starting in verse 14. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verse 15. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests which we have asked from Him. Amén. El verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Let us pray. Oremos. Heavenly Father,
Padre Celestial, we thank you te damos gracias for your mercy, por tu your misericordia, grace, tu gracia, your faithfulness. tu fidelidad. You are faithful Tú eres fiel, even when we are aun unfaithful. cuando nosotros somos infieles. And we place our trust in Y you. nosotros ponemos nuestra confianza en ti. May Jesus be Que el glorified nombre de Jesús sea glorificado on this day, en este día. and may Satan be Y defeated que Satanás sea destruido on this day. en este día. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden tomar asiento. If you would have followed Jesus around Si usted hubiese seguido a Jesús while he was still living on the earth, mientras él estaba aquí en la tierra, it would not take a very long time no le tomaría mucho tiempo to notice that Jesus para darse cuenta que Jesús was a man of prayer. fue un hombre de oración. As a matter of fact, De hecho, Jesus would often get alone with his Father Jesús muchas veces se ponía solo con su Padre in order to speak with him. para poder hablar con él. Look at what it says in Luke chapter 5, verse Mira lo que 16. dice Lucas capítulo 5, verso 16. Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Okay? Jesus often withdrew to lonely places in prayer. Jesús muchas veces se iba a lugares solitarios en oración. The more solitary, Mientras más solitario, the more withdrawn, mientras más alejado and the more private the place was, y mientras más privado era el lugar, the better it was for Jesus. mejor era para Jesús. Jesus could not let one day go by Jesús no podía dejar ni un día ir without hearing the voice, sin escuchar la voz, without seeing the face, sin ver el rostro or feeling the o presence sentir la presencia of his Father. de su Padre. He loved his Father. Él amó a su Padre. And Jesus would rise very early in the Y morning Jesús se levantaba bien temprano en la mañana, while it was still dark, cuando todavía estaba oscuro, simply to be alone with God. simplemente para estar a solas con Dios. Jesus was never too busy Jesús nunca estaba tan ocupado to pray. como para no orar. As a matter of fact, De hecho, the heavier his schedule was, mientras más cargado estaba su horario and the more important the decisions he had to y make, mientras más decisiones importantes él tenía que tomar, the more Jesus prayed. más oraba Jesús. For example, Por ejemplo, Jesus spent a whole night in prayer él duró una noche entera en oración before choosing his 12 apostles, antes de elegir sus 12 apóstoles, men who would eventually hombres que eventualmente were going to continue his work on the earth. iban a continuar su trabajo en la tierra. Look at what it says in Luke 6 Mira lo que dice Lucas 6, and verse 12. verso 12. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Verse 13. And when day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. Verso 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Christ was so intimate with his Father Cristo era tan íntimo con su Padre that his prayer life was extraordinary. que su vida de oración era extraordinaria. Jesus would pray Jesús oraba and the heavens would y open. los cielos se abrían. Jesus would pray Jesús oraba and his appearance would be y su transformed. apariencia era transformada. Jesus would pray Jesús oraba and God would respond y audibly. Dios le respondía audiblemente. Jesus would pray Jesús oraba and angels would attend y him. los ángeles le ministraban. Jesus' prayer life was so amazing La vida de oración de Jesús era tan asombrosa that his own disciples, que aún sus propios discípulos, who already knew what prayer was, que ya sabían lo que era la oración, as they watched him pray every day, cuando veían que Jesús oraba todos los días, they had to ask him, ellos tuvieron que preguntarle: Jesus, Jesús, would you teach us to pray? ¿nos enseñarías a orar? And this is when Jesus taught them Y ahí fue cuando Jesús le enseñó
the prayer that we call the Our Father la prayer. oración que nosotros llamamos el Padre Nuestro. And this prayer is supposed to be a model Y esta oración está supuesta a ser un modelo of how we are to de pray. cómo debemos orar. Notice how this prayer begins. Fíjense cómo empieza esta oración. This prayer says, Our Father who is in heaven, Esta oración dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Your kingdom come. Venga tu reino. Your will be done Hágase tu voluntad. on earth as it is in heaven. Como en el cielo, así también en la tierra. I want you to notice Yo quiero que noten that before Jesus teaches his disciples que antes de Jesús enseñar a los discípulos to pray for bread, que oran por el pan, give us this day our daily bread. danos hoy nuestro pan de cada día. Before he teaches his disciples Antes de enseñar a los discípulos to ask God for el forgiveness pedirle a Dios perdón for their por sus sins, pecados, forgive us our trespasses perdónanos nuestras ofensas, as we forgive those who trespass como against también us. nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Before he taught them to pray Antes de él enseñarle a orar for God's protection para la protección de Dios, from temptation de la tentación and from the devil, y del diablo, and lead us not into temptation, y no nos deje caer en tentación, but free us from the evil one. mas líbranos del mal. Before he teaches them any of these things, Antes de él enseñarle cualquiera de estas cosas, he first teaches them él primero les enseña to pray for the Father's will, a orar por la voluntad de Dios, to pray for God's will, a orar por la voluntad de Dios, to be done on earth que sea hecha en la tierra as it is in heaven. como es en el cielo. Let me tell you that God's kingdom Déjeme decirles que el reino de Dios is established on the earth se establece en la tierra whenever and wherever donde sea y cuando sea the will of God is done. la voluntad de Dios se haga. Heaven visits the earth El cielo visita la tierra whenever and wherever donde sea y cuando sea God's will is done. la voluntad de Dios se haga. God is seeking for children Dios está buscando hijos that wants what he wants, que quieran lo que Él quiere, that desires what he que desires, deseen lo que Él desea and that will pray y que oren for his will to be done. para que su voluntad sea I want hecha. to tell you Quiero decirles that God does not answer que prayers que Dios no responde preguntas, that are not according to his o will. perdón, que Dios no responde peticiones que no son de acuerdo a su voluntad. Because if his will brings heaven to the earth, Porque si su voluntad trae el cielo a la tierra, then the opposite entonces lo opuesto will bring hell to the earth traería el infierno a la tierra and trouble to your life. y problema a tu vida. So if we do not pray Así que si no oramos according to God's de will, acuerdo a la voluntad de Dios, God will not answer Dios no va a responder our prayers. nuestras peticiones. God will not move Dios no se va a mover on our behalf. en nuestro favor. This is one reason Esto es una razón why Paul even tells por la us cual Pablo nos dice in Romans chapter 8, en Romanos capítulo 8, beginning in verse 26, empezando en el verso 26, in the same way the Spirit also helps our weaknesses. y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. For we do not know how to pray as we should, Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And verse 27, Y el verso 27, and he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. because he intercedes for the saints according to the will of God. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Can you see ¿Puedes ver what these verses are saying? lo que están diciendo estos versículos? The Spirit intercedes for El us Espíritu intercede por nosotros according to the will of God. de acuerdo a la voluntad de Dios. To pray in the Spirit O el orar en el Espíritu is to pray es orar according to God's de will, acuerdo a la voluntad de Dios. because this is how the Spirit prays Porque así es que ora el Espíritu. for us, Para nosotros, and the Spirit y el Espíritu always receives siempre recibe a response una respuesta from the Father. del Padre. God's power El poder de Dios is se released desata
And all of heaven y responds todo el cielo responde in our en favor nuestro favor when we pray cuando oramos according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. Are we understanding? ¿Estamos entendiendo? I'm telling you that the second Le ingredient estoy diciendo que el segundo ingrediente to effective prayer para una oración efectiva is praying according to the will of God. es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. And this is the principle Y este es el principio that brings us to today's text. que nos trae al texto de hoy. We started reading 1 John 5, Empezamos leyendo 1 de Juan capítulo 5, verse 14. verso 14, And it says once again, y dice una vez más, this is the confidence which we have before y him, esta es la confianza que tenemos en Él, that if we ask anything according to his will, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, he hears Él us. nos oye. Notice what this verse is saying. Mira lo que dice este verso. We can be confident Nosotros podemos tener confianza when we come before God in prayer cuando venimos ante Dios en oración, that if we pray for something de que si oramos por algo that is according to God's que will, está según la voluntad de Dios, God is going to hear us. Dios nos va a escuchar. If your Si prayer tu oración is according to God's will, es de acuerdo a la voluntad de Dios, he will hear you. Él te va a escuchar. And then verse 15 Y says, entonces el verso 15 dice, and if we know that he hears us in whatever we ask, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, we know that we have the requests sabemos que tenemos las peticiones which we have asked from que le him. hayamos hecho. Can you guys see what he's saying Ustedes here? pueden ver lo que Él está diciendo aquí. You can come to prayer Tú puedes venir a la and oración be confident y tener confianza that God is going to answer your de prayers que Dios va a responder tu oración. if you pray Si oras according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. Whatever it is that we ask, Lo que sea que pedimos, think about any topic, piense acerca de cualquier tópico, think about any situation. cualquier situación. If we pray according to the will of Si God, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, God is going to hear us. Dios nos va a escuchar. And if he hears Y si us, Él nos escucha, then the word is telling us entonces la palabra nos está diciendo that he is going to answer us. que Él nos va a responder. It says we will have what we have asked of him. Dice que nosotros recibiremos lo que le hemos pedido. Woo. I want to ask this question of the church. Yo quiero hacerle esta pregunta a la iglesia. I want to show you this image. Yo quiero mostrarle esta imagen. And I need somebody to tell me what it is. Y quiero que alguien me diga lo que es. Okay, you ready? ¿Están listos? Somebody tell me, Alguien me diga, what is this? ¿qué es esto? Eso sí saben ustedes. Oh, that was quick. Ajá, fue rápido. This is a blank check. Esto es un cheque en blanco. Let me ask, how many of you have ever used a check? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han usado un cheque? Raise your hand. Levanta su mano. How many of you have ever received a check? ¿Cuántos de ustedes han alguna vez recibido un cheque? All right. If you have not, Si no lo han recibido, then I want to explain quiero explicarle the different parts of a check. la diferente parte de un cheque. If you look Si miran in a check, el cheque, many times you will see the name, muchas veces van a ver el nombre, the address, la dirección and some contact y information alguna información o el contacto from the person who owns the check. de la persona que es dueño del cheque. You will also notice on checks También van a notar en el cheque that at the bottom is a bank routing que number abajo tienen el número de ruta del banco and also the number of the account y que también tienen el número de cuenta from where the funds are going to come out of. de donde van a salir los fondos. If you also look, Si también miran, the check has a line on the bottom el cheque tiene una línea abajo for a signature para una firma of the owner del dueño who is que authorizing está autorizando and y confirming confirmando that this check que este cheque can be used. puede ser usado. We also see in a check También vemos en un cheque that there's a space que hay un espacio for you to write the date para que tú escribas la fecha when the check is going to be written. cuando el cheque va a ser escrito.
Also on a check, También en un cheque you're going to see a line van a ver una línea where you write the name donde escribes el nombre of the de person la persona who's going to receive the que check. va a recibir el cheque. Then you also will see on a check También van a ver que en el cheque a line una línea and then a little box y una cajita pequeña where you write the amount donde escribe la cantidad that you want to give to the que le person va a dar a la persona in words. en palabras. And then in the box, Y luego en la cajita, you actually write the numbers. entonces escribe el número. And also on a check, Y también en el cheque, under the name of the bank, abajo del nombre del banco, okay, there is a section called the memo. hay una sección que se llama el memo. And the memo is there for you to write down Y el memo está ahí para que usted escriba to describe what the transaction is for. una descripción de lo que va a ser la transacción. In other words, the purpose of this check. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de este cheque? And then if you flip the check Y around, luego si le dan vuelta al cheque, you're going to notice a box van a ver una cajita with words con palabras and lines. y líneas. And this is where the receiver Y ahí es que el que recibe writes and signs the check. escribe y firma el cheque. And there's also terms and Y conditions también ahí están los términos y las condiciones of the bank del banco, from where the funds are going to be de donde van a withdrawn. salir los fondos. Now, Ahora, my question to the church mi pregunta a la iglesia is, what would you do es, ¿qué harían ustedes if someone handed you si alguien le da a usted a blank check un cheque en blanco signed, que ya está firmado, all the information filled in, ya toda la información está llena, but somebody says, hey, pero alguien dice, oye, whatever you need, lo que sea que tú necesites, write it there. escríbelo, There's enough in the bank. hay mucho en el banco? How many would love ¿A cuánto le encantaría a check like un that? cheque? Y al que no me lo da a mí, por favor. Can I tell you something? ¿Puedo decirle algo? You have already received Ya usted ha recibido a blank check. un cheque en blanco. God has given each of us Dios nos ha dado a cada uno a blank prayer check un cheque de oración en blanco. right here Aquí, with the passage we con read. el pasaje que leímos. If we look at God's prayer check, Si vemos a ese cheque de oración de Dios, we'll see that the owner of this check vamos a ver que el dueño del cheque is Yahweh, es Yahweh, the Most High el God, Dios who altísimo, lives in the New que Jerusalem vive en la Nueva Jerusalén, in heaven. en el cielo. And his contact Y information su número de contacto is Jeremiah es Jeremías 33, 33, 3, which says, cuando dice, call upon me llama a mí and I will respond to y yo you te responderé and I will show you great and hidden y things te mostraré cosas grandes y ocultas that you don't que no know. conoces. I want to tell you Quiero decirle that on God's prayer check, que en ese cheque de oración de Dios, God has a routing number ya Dios tiene un número de ruta for the heavenly city bank. para el banco del cielo. Okay, 7777777, 7777777, which reflects the perfection of God. la cual refleja la perfección de Dios. And the checking account number Y el número de cuenta where the funds are going to come de out donde of van a salir esos fondos is 1 John chapter es 5, primera de Juan capítulo verse 5, 14 and 15. versos 14 y 15. I want to tell you on this check, Quiero decirles que en este cheque Jesus has already ya signed, Jesús lo firmó and therefore we y pray por eso oramos in Jesus' en el name. nombre de Jesús. I want to tell you on this check, Quiero decirles que en este the cheque day that you made your petition la fecha en que hace su petición is the day God writes the check for es el you día en que Dios escribe ese cheque para ti, so you can receive para que puedas recibir what you need. lo que necesitas. On this check, En este cheque God puts your name. Dios escribe tu nombre. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Write it on the check Escribe tu nombre so that you can receive para que puedas recibir on God's prayer check en el cheque de oración de Dios the amount that you need la cantidad que necesitas. is your petition. Es tu petición. And I want to tell you Quiero that decirte if there's a Bible verse que si hay un versículo de la Biblia for your petition, para tu petición, the funds
Los fondos are in the bank. están en el I banco. want to tell you Quiero decirte that the memo, que el memo, the purpose, el propósito, the terms, las condiciones, los términos y conditions los términos y condiciones for this check to para work, este cheque trabajar, you need to make sure necesitan asegurarse that whatever you're asking que lo que sea que pida is according sea de acuerdo to the will of a la God. voluntad de Dios. Church, Iglesia, it's important es importante to have tenacious el faith tener una fe tenaz when praying to God, cuando oramos a Dios. because without faith, Porque sin fe we will not receive anything from no God. vamos a recibir nada de Dios. But if we believe Pero si creemos with all of our con heart todo nuestro corazón for something por algo that is not God's que will no es la voluntad de Dios for our lives, para nuestras vidas and something that is not in God's y plan algo que no está en los planes de Dios for our para lives, nuestra vida, those prayers, esas oraciones, even if we're believing aunque le estemos creyendo and we have faith y tenemos fe that God is going to do que something, Dios va a hacer algo, I'm telling you that the prayer yo le estoy diciendo que la oración will not be answered. no va a ser respondida. We will not receive a response from God. Nosotras no vamos a recibir una respuesta de Dios. But Pero if you know what is God's si will sabes cuál es la voluntad de Dios and join that with tenacious y faith, unes eso a una fe tenaz, now you will pray with confidence. ahora vas a orar con confianza. Now you can pray with authority. Vas a poder orar con autoridad. Now you can pray with power. Vas a poder orar con poder. So now the next question Así que la próxima pregunta that you might have to ask que tal yourself vez tenga que preguntarse a sí mismo is, what is the will of God es cuál es la voluntad de Dios for my petition? para mi petición. If I have to pray the will of God, Si yo tengo que orar por la voluntad de Dios, how do I find out ¿cómo yo sé what is the will of cuál God es la voluntad de Dios for my petition, para mi petición, for my need? para mi necesidad? Let me tell you Déjeme decirle that for me to answer that que question, para yo poder responder esa pregunta, I would need to preach a whole other sermon. tendría que predicar otro mensaje. And I'm not going to do that. Y no voy a hacer eso. But what I am going to do Pero lo que sí voy a hacer is I'm going to give you a summary es que le voy a dar un Resumen. resumen of what the title of that sermon would be de cómo sería el título de ese mensaje. if I were to preach to you Si fuera a predicarle about finding the will of God. acerca de saber la voluntad de I Dios, would call the sermon, yo le llamaría ese mensaje How to Know the Will of God. cómo saber la voluntad de Dios. And I would give you these Y points. le daría estos puntos. Point number 1, Punto número 1. you can discover Puede descubrir what the will of God is cuál es la voluntad de Dios for your need, para tu necesidad, for your para situation, tu situación. first Primero, by going to God's Word. a ir a la palabra de Dios. The first thing we need to do La primera cosa que tenemos que hacer to know what is God's will para saber cuál es la voluntad de Dios for our need para nuestra necesidad is see if the need is in the Word of God. es ver si esa necesidad está en la palabra de Dios. Is there a Bible passage ¿Habrá algún pasaje bíblico related to our que se circumstance relacione a nuestra circunstancia in context? en contexto? So don't go looking for a verse Así que no vaya buscando un verso that's out of que context. está fuera de contexto. But if the verse is in Pero si context, el verso está en contexto, if there's a passage in si hay un context, pasaje en I contexto, want to tell you quiero decirle that you can pray with que confidence puede orar con confianza because it's going to be porque va a ser according to the will of de God. acuerdo a la voluntad de Dios. And if it's according to the will of God, Y si es de acuerdo a la voluntad de Dios, He hears Él nos us. escucha. And if we know that He hears Y si us, sabemos que Él nos escucha, then we know that we have entonces sabemos que tenemos what we have asked of Him. ya lo que le pedimos. Number 2, Número 2. how do we know the will of God? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Number 2, Número 2. God's inner voice. La voz interna de Dios. God's inner voice. La voz interna de Dios. Let's just say you go to the Bible Digamos que usted va a la Biblia and you don't find a passage y no encuentra un pasaje that tells you que le diga if you should move si debería mudarse from Manhattan de Manhattan to Queens. a Queens. That you don't know if you should move Que no sabe si debería mudarse from New York de Nueva York to a Florida. Florida.
a passage un pasaje that tells you if you should marry que le diga si debería casarse this man este hombre or that woman o aquella mujer or go to that o school ve aquella escuela or that o job. aquel trabajo. What do I do, Pastor? ¿Qué hago, pastor? If there's not a Bible verse Si no for hay it. un verso en la Biblia para eso. God's inner voice. La voz interna de Dios. The Holy El Spirit Espíritu who Santo lives inside of que vive us dentro de nosotros speaks to us. habla a nosotros. And He Y Él testifies testifica to our a spirit nuestro espíritu what the will of God is cuál es la voluntad de Dios for our life. para nuestra vida. So when we pray, Así que cuando oramos, we have to learn tenemos que saber how to develop, escuchar how to develop cómo desarrollar an ear un oído for the Spirit's voice. para la voz del Espíritu. And once we hear the Spirit, Y una vez que escuchamos el Espíritu, then we can know what the will of God is. entonces sabremos cuál es la voluntad de Dios. And if we pray according to His will, Y si oramos de acuerdo a su voluntad, God hears us. Dios nos escucha. And if we know He hears Y si us, sabemos que Él nos escucha, then we know we have entonces sabemos que tenemos what we have asked of lo que Him. ya le pedimos. But Pastor, Pero pastor, what about if there's no Bible passage? ¿qué pasa si no hay un pasaje en la Biblia? And what happens if I can't hear the ¿Y Spirit? qué pasa si yo no puedo escuchar el Espíritu Santo? Where? Here's number 3 Bueno, aquí está el punto número 3 on how to know the will of God. de cómo saber la voluntad de Dios. Look for God's word. Mira la palabra de Dios. Look for God's inner voice. Mira la voz interna de Dios. Number 3, look for God's providence. Número 3, busca la providencia de Dios. God's La providence. providencia de Dios. What do we mean by God's ¿Qué providence? queremos decir con la providencia de Dios? Providence has to do La providencia tiene que ver with how God uses cómo Dios usa events, eventos, people, and personas y circumstances circunstancias to guide us, para guiarnos, to protect para us, protegernos and to direct y us. para direccionarnos. We need to pay attention Nosotros tenemos que prestar atención to the doors a las puertas that God opens que Dios abre and the y doors las puertas that God que Dios closes. cierra. Because God will use Porque Dios usa circumstances circunstancias and y people personas in order to direct para us poder direccionarnos into the en direction la dirección that He wants us to que go. Él quiere que tomemos. If you keep coming against the same door Si tú sigues y te chocas contra la misma puerta and it's not y opening, no se está abriendo and you're praying y tú estás orando and you're fasting y tú estás ayunando and you're calling out to y tú estás God clamando a and Dios you're doing everything you y can, tú estás haciendo todo lo que tú puedes hacer. if it's not Si opening, no se está abriendo, maybe tal vez it's because God doesn't want you to es que go Dios no quiere que tú vayas through that a door. través de esa puerta. Maybe Tal vez the reason that la relationship razón por la cual esa relación is not working out for no you está funcionando para is ti because He is not the one for es you. porque él no es el que es para ti. Maybe because she is not the one Tal for vez ella you. no es la indicada para ti. If that job Si ese trabajo that you keep going que after sigues persiguiendo is not opening the no door, se está abriendo la puerta, maybe God wants you somewhere tal else. vez Dios te quiere en otro sitio. Maybe that job, Tal vez ese trabajo, if you take it, si lo tomas, will steal your heart se va a robar tu corazón. because they'll take the hours from you Porque te van a quitar tu tiempo for you to be able to look for para God poder buscar de Dios and obey His y will. obedecer la voluntad de Dios. Maybe that school Tal vez esa escuela might not be good for no you sea la mejor para ti, because it might end up stealing your faith. porque tal vez te robe tu fe. Maybe there's somewhere else you should live. Tal vez deberías vivir en otro sitio. So I want to tell you, Así que quiero decirle, pay attention presten atención to God's a la providence. providencia de Dios. So God's word, Para primero la palabra de Dios, God's inner voice, la voz interna de Dios, God's la providence. providencia de Dios. Number 4, Número 4, godly counselors. consejeros piadosos. Godly counselors. Consejeros piadosos. The Bible tells La us Biblia nos dice that there is wisdom que hay sabiduría in a multitude of en la counselors. multitud de consejos. In other words, En otras palabras, if you're the type of person si tú eres el tipo de persona that you do everything by yourself que tú haces todo por ti mismo and you don't listen to y advice tú no escuchas el consejo of people who are de godly, personas que son piadosas, you're being foolish. tú estás siendo un necio, Because God uses porque Dios usa godly counselors. en los consejeros piadosos. There is wisdom Hay in a sabiduría multitude of en una counselors multitud de consejeros to direct you, para dirigirte, to advise you, para aconsejarte, to help
you. para ayudarte. And the people that you Y choose, las personas que tú eliges, how do you know if they're godly? ¿cómo sabes si son piadosas? Well, if they are spiritual, Bueno, si son espirituales, if they are integrate, si son íntegros, if they are confidential, si son if confidenciales, they are people of prayer si son personas de oración and people of the y word, personas de la palabra. then maybe these are people Tal vez estas sean personas that can help que you puedan ayudarte to discern para discernir between this or that, entre esto o aquello, between good and bad, entre lo bueno y lo malo, between wise and foolish. entre lo sabio y lo necio. Yeah. My brothers and sisters, if I could tell you stories, Hermanos y hermanas, si yo puedo decirle stories historias of people that my wife and de I personas que mi esposa y yo have counseled le hemos dado consejos when it comes to cuando vienen a relationships, relaciones, when it comes to financial decisions, cuando vienen a decisiones financieras, when it comes to careers, cuando vienen a sus carreras, when it comes to so many areas. cuando vienen a tantas áreas, And the people, y las personas they hear us nos escuchan and then they still do whatever they want y como to. sea van y hacen lo que querían hacer. Now, it's okay. Ahora, está bien, You don't have to do what we say. tú no tienes que hacer lo que decimos, But if God is speaking pero si Dios está hablando through people around a you, través de la persona alrededor de ti, that's why you need to learn por eso tienes que how to aprender develop an ear cómo desarrollar un to the oído voice of the a Spirit. la voz del Espíritu, Because it's not the pastors advising you. porque no es el pastor dándote un consejo, It's God talking to you. es Dios hablándote a ti. It's not your mother or your father No talking es to tu you. mamá o tu papá hablándote, It's God talking to es you Dios hablándote through the people that are around a you través de las personas que te rodean, who love que you, te aman, but they have a relationship with pero God. tienen una relación con Dios. I've seen so many things. Yo he visto tantas cosas. That's why, let me tell you something. Déjeme decirle algo. My wife and I have already learned Mi esposa y yo ya hemos aprendido. we do not counsel Nosotros no damos consejería to people a personas who always want advice, que siempre quieren consejería, but they never do anything we advise them. pero nunca hacen nada de lo que uno le dice. They always do the same thing they want Siempre hacen lo mismo que querían hacer, or the opposite of what we say. o lo opuesto a lo que le dijimos. When we see a pattern of that, Cuando vemos un patrón de eso, well, we just hear them. Oh, o okay. lo escuchamos, Oh, wow, solamente lo escuchamos. You're going through that? Oh, tú estás pasando por Oh, eso. I'm so sorry. Oh, qué mal. We're going to pray for you. Vamos a orar por ti. Yeah, but what do you think? Sí, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú It doesn't opinas? matter what we think. Bueno, no importa lo que Just go, pensamos. let's pray Solo vamos a orar so you can hear God. para que puedas escuchar a Dios. Because obviously, Porque obviamente you only do tú solamente what haces you want to do. lo que tú quieres hacer. Even if God talks to you, Aunque Dios te hable, you still do what you want to do. tú aún así haces lo que tú quieres hacer. Anyone ever met someone like that? ¿Alguien ha conocido a alguien así? Are you like that? ¿Eres tú así? I'm not looking at No estoy anybody. viendo a nadie. So, God's word, La palabra de Dios, God's inner voice, la voz interna de Dios, God's la providence, providencia de Dios, godly counselors, el consejería piadosa. consejeros piadoso. Number 5, Número 5, God's confirmation. las confirmaciones de Dios. God's confirmation. Las confirmaciones de Dios. How to know the will of God? ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Look for when God confirms Mira cómo Dios confirma a decision una decisión or a prayer o una oración or a direction. o una dirección. Many times He'll speak to us Muchas veces tú hablas a nosotros. through dreams, Muchas veces Dios nos habla a nosotros a través de through sueños, visions, a través de visiones, through prophetic a través de words. palabras proféticas. Can I tell you, Puedo decirle, there's people today hay personas hoy that they don't pay attention que ellos no prestan atención to their dreams. a sus sueños. That's so sad. Eso es tan triste. God said, Dios dijo, in the last en los days, últimos días, I'm going to pour out my yo spirit, voy a derramar mi espíritu and upon my sons and y daughters, sobre mis hijos e hijas, I will pour my spirit. yo derramaré mi espíritu. And they will, and it says that the young men will see Y visions, dice que los jóvenes verán and visiones the old men will dream y dreams los viejos soñarán sueños. upon my servants, Sobre mis siervos, men and women,
varones y hembras, I will pour out my yo spirit derramaré mi espíritu and they will y prophesy. profetizarán. In other En words, otras palabras, the closer we are to the end, mientras más cerca nos acercamos al fin, the more dreams, más sueños, the more visions, más visiones, the more prophetic más words palabra God profética is going to give his people. Dios le va a dar a su pueblo. Pay attention to your dreams. Preste atención a sus sueños. Some of them come from God. Algunos vienen de Dios. Some of them come from the pizza you ate at night. Algunos vienen de la pizza que te comiste en la noche. And some of them come from the devil. Y algunos vienen del diablo. But if you know how to discern Pero si sabes discernir when a dream is from God, cuando un sueño viene de Dios, I'm telling you, he will confirm yo le estoy diciendo que Él va a confirmar if that decision is from him, si esa decisión es de Él, if that relationship is from si him, esa relación es de Él, if that school is for si you, esa escuela es para ti, if that job is for si you, ese trabajo es para ti, if that situation is the right si thing. esa situación es la forma correcta. So once you know what God's will is, Así que una vez que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, quote those Bible verses cita esos versículos bíblicos as you pray mientras oras and remind God y acuérdale a Dios about what he has lo promised que you ya Él te ha prometido and declare in y prayer declara en oración and to your situation hasta que tu situación and to your y situation a tu situación what God has spoken. ya lo que Dios te ha hablado. For example, Por ejemplo, if you are suffering si tú estás sufriendo and you feel y weak te sientes débil and you don't know if you're going to make y it, no sabes si vas a lograrlo, there's a passage, hay un pasaje, Philippians 4, Filipenses 4, verse 13, verso 13, that says, I can do all things que dice, todo lo puedo en Cristo through Christ who gives me que me strength. fortalece. That verse, Ese verso, people use it la persona lo usa for a lot of things, para muchas cosas, but the pero el context contexto is suffering for God es sufrir por Dios and doing his will y hacer su voluntad, even when it's hard. aun cuando es difícil. Paul said, I know what it is Pablo dice, yo sé lo que es to have a lot, tener mucho and I know what it is to have a y little. también sé lo que es tener poco. I know what it is to be clothed, Yo sé que es ser vestido and I know what it is to be y naked. también sé lo que es estar desnudo. But I've learned the secret Pero yo he aprendido el secreto, to be content, estar In every contento circumstance. en toda circunstancia. and it's that I can do all Y es que things todo lo puedo en Cristo through Christ who strengthens que me me. fortalece. So you find that Así que tú encuentras eso and you say, y God, tú dices, Dios, your word says tu palabra that dice you give strength que tú das fuerza through Christ. a través de He Cristo. strengthens me. Él me fortalece. I can do all Yo puedo things, hacer todo. even if it's hard to get to church, Aunque es difícil llegar a la iglesia, even if it's hard to pray, aunque es difícil orar, even if it's hard to obey you aunque es difícil obedecerte because of my por mis circumstances, circunstancias, because of my needs. por mis necesidades. God, I'm going to say the truth. Dios, yo voy a decir la verdad. I'm going to live with holiness. Yo voy a I'm vivir con santidad. going to live with integrity. Yo voy a I'm vivir con integridad. going to obey you Yo te voy a obedecer no matter what, sin importar. but give me the strength. Pero dame la fuerza. Your word Tu says palabra that you dice will give it. que tú la darás. And then as you do that, Y mientras tú haces eso, I'm telling yo you, te estoy diciendo, you have been given a blank prayer a check. ti se te ha dado un cheque de oración en blanco. And the answer might not always come Y immediately, la respuesta tal vez no llegue de una vez, but persist in faith. pero persiste en la fe. And I'm telling Y you te estoy diciendo that God will bring justice for que you. Dios va a traer justicia a ti. And this is how I Y conclude. con esto concluyo. What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? What is your need? ¿Cuál es tu necesidad? What have you been praying for ¿Por qué has estado orando and you still have not seen an answer to y it? aún no has visto una respuesta? The question you need to be asking La pregunta que debe de estar preguntándote is, what is God's will es ¿cuál es la voluntad de Dios for that situation? para esa situación? And church, I'm going to give you homework again. Iglesia, le voy a dar tarea de nuevo. I've only heard one testimony Solamente he escuchado un testimonio from last week. de la semana pasada. Here's your homework. Aquí está su tarea. Find out what the will of God is Encuentren cuál es la voluntad de Dios for your petition, para su petición, for your prayer need. para su necesidad. And when you find that will, Y cuando ustedes sepan la voluntad de Dios, begin to remind God acuérdenle a Dios
begin to declare it in your situation. Empiecen a declarar la voluntad de Dios sobre su situación. And pray with confidence Y oren con confianza and with faith. y con fe. And when God answers Y you, cuando Dios le responda, share your testimony. comparta su testimonio. I want to hear Yo quiero escuchar what God is doing. lo que Dios está haciendo. Amen. Amén. Let's be on our feet. Vamos a estar de pie.